Este video es dedicadamente a los testigos de Jehová. Principalmente cuando salimos al ministerio o salimos a predicar, nos encontramos con distintas denominaciones religiosas que creen en la Santísima Trinidad y a veces nos atacan con el argumento cuando nosotros probamos mediante la traducción de Nuevo Mundo y le citamos Juan capítulo 1, verso 1, donde dice en la tercera cláusula o la oración C, el verbo era un Dios. Ahí aparece un artículo indefinido con el sustantivo Dios en minúscula. Ellos dicen que hay un solo Dios en tres personas. Y si creemos un Dios mayor al Padre y un Dios menor al Hijo, entonces estamos cayendo en el politeísmo. Porque la Biblia habla del monoteísmo. Hay un solo Dios exclusivo y ellos citan, los trinitarios, para refutar este argumento de Juan capítulo 1, verso 1 en la traducción del Nuevo Mundo. El verbo era un Dios, con Dios con minúscula. Isaías 43, versículo 10 al 13, donde dice que ante mí no fue formado ningún Dios y después de mí no lo habrá. Entonces eso es caer en politeísmo. Pero en este video vamos a responder la pregunta que ellos hacen para refutar el argumento o la traducción del Nuevo Mundo en Juan capítulo 1, verso 1. El verbo era un Dios. La pregunta que ellos, clásicas que siempre hacen ellos ¿es Jesús un Dios verdadero o falso? Cuando hacen esa pregunta a un testigo de Jehová, quizás no pueda responder al instante, porque es una pregunta capciosa y es una pregunta de meditación. Cualquier testigo de Jehová respondería, es un Dios verdadero. Entonces ellos dicen, entonces hay dos dioses verdaderos. Entonces ahí es donde verdaderamente cae en la trampa el testigo de Jehová. Pero la pregunta sería, Jesús cuando predicaba el evangelio en Judea, cuando venían los fariseos a interrogarlo y desmoralizarlo mediante preguntas capciosas, Jesucristo le respondía con otra pregunta. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy en este video a los hermanos que quizá desconozcan este argumento y cómo responderle a los trinitarios. Cuando un trinitario responda con el interrogante si Cristo, mediante la traducción del Nuevo Mundo de Juan 1.1, es un Dios falso y verdadero, nosotros le vamos a responder con esta pregunta. ¿Son los ángeles de Dios verdaderos o falsos? Usted deja como testigo de Jehová que responda si los ángeles son verdaderos o falsos. Quizá algún trinitario no le pueda responder la pregunta, porque en sí, en su mente diría, si respondo que los ángeles son falsos, entonces Dios creó ángeles falsos. Y si digo que los ángeles son verdaderos, entonces caemos en politeísmo. Pero vamos hoy, en este video, a enseñar a los trinitarios con sus propias herramientas de cuál falsante es la pregunta o falsa la pregunta si Cristo es un Dios verdadero o falso. Vamos a utilizar herramientas como la traducción de estudio de 1995, Reina Valera, el nuevo diccionario ilustrado por Víctor Nelson. También vamos a utilizar la gran concordancia exhaustiva del hebreo y del griego y otras herramientas que vamos a medida que se vaya desarrollando el video a utilizar. Veamos cómo la concordancia Strong traduce la palabra Dios en su semántica, en su significado. Veamos. En la sección hebrea 430 vamos a ver el término Elohim. Dice plural, dioses en el sentido ordinario, pero especialmente que se usa en plural, del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrado y algunas veces como superlativo ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso y rey. O sea que a los ángeles se le aplica el término Elohim, como dice la gran concordancia trinitaria. No es un documento, no es una herramienta, la gran concordancia Strong no es hecha por los testigos de Jehová. Veamos el diccionario Víctor Nelson
cómo define la palabra de Dios. En la página 289 dice en la definición Elohim, dice el nombre El o Elohim, traducido en nuestras versiones a veces por Dios y otra vez por Señor, viene de una raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino. O sea que el término Dios en sí significa algo o alguien que tiene poder. O sea que el término Elohim se le aplica a los ángeles. Pero veamos en la Reina Valera de Estudio Pastoral Trinitaria, en su propia literatura, estamos mostrando literatura trinitaria, no de los testigos de Jehová, la nota crítica en el Salmo capítulo 8, verso 5, que habla de los ángeles, y cuando usted va a una masora hebrea o al palo hebreo, la masora hebrea del códice 19a Leningrado, que es un texto masorético que lo utilizan mucho los trinitarios, que viene de la estudiantencia de Keith Rutherford, edición 1977. La nota crítica, veamos cómo ellos mismos se contradicen y vamos a ver quiénes son los politeístas, los testigos de Jehová o los llamados trinitarios. Veamos la Reina Valera, edición 1995. La nota crítica, al pie de página, y ustedes pueden observar aquí muy claramente, dice: la palabra ángeles está tomada de la versión griega, la Septuaginta, y se designa aquí a los seres celestiales superiores y a los seres humanos. El texto hebreo utiliza la palabra Dios, Elohim, para enfatizar el contraste. O sea, los ángeles son dioses. Volvemos a hacer la pregunta: ¿son los ángeles falsos o verdaderos? A medida que vayamos avanzando en el video, finalmente vamos a responder la pregunta. Pero hay un texto que los trinitarios omiten y obvian completamente y no les conviene citar ese texto. Estamos citando del Salmo 89, Salmo 82, mejor dicho, el verso 1. Busquemos el Salmo 82, verso 1. El Salmo 82, verso 1, ellos aplican este texto a las deidades paganas y no a los ángeles. El texto dice: Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ellos dicen que esos dioses se refieren a las deidades paganas, a los dioses falsos. Pero la nota crítica de la misma Reina Valera trinitaria admite de que ese texto del Salmo 82, verso 1, se la aplica a los ángeles. Ellos mismos lo admiten. Veamos la nota crítica en sí. La nota de Job, capítulo 1, verso 6, vamos a ser específicos, contradice el argumento de los trinitarios. Dice la nota, ustedes pueden observar aquí: Hijo de Dios. De este modo se designa a los miembros de la corte divina y habitualmente llamados ángeles. Y aquí pueden ver el Salmo 82, 1. La pregunta es: ¿son los ángeles dioses falsos o verdaderos? Si vamos al Salmo nuevamente, el Salmo 82, 1, ¿dónde estaba Jehová? ¿Reunido con quiénes? ¿Con deidades falsas o con los dioses? Ángeles. Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. O sea que en el cielo hay millones y millones de dioses. Entonces, ¿cuántos dioses hay en el cielo? Es una pregunta que debemos hacer a los trinitarios.
¿Cuántas trinidades hay en el cielo? Es una segunda pregunta que le vamos a hacer a los trinitarios. Por eso que los trinitarios se quedan desconcertados a hacerle esa pregunta. La pregunta de que si Jesús es el Dios verdadero o el Dios falso, también la vamos a responder en el interlineal griego-español por Francisco Lacueva. Veamos. En Juan 1:18 vamos a notar algo curioso que describe el mismo gramatólogo que hizo este interlineal, es el doctor Francisco Lacueva, que es trinitario, no es testigo de Jehová. Y aquí en Juan 1:18 notamos que el Dios Seón, de caso acusativo aplicado al Padre, está en uncial. Y el Dios en minúscula, que es el monogenes Seos, está en minúscula. La pregunta sería a los trinitarios, le haríamos una pregunta a los trinitarios mediante el interlineal. Usted puede coger el interlineal, enseñárselo al trinitario y decirle, ¿es Jesús un Dios falso o verdadero? Según tu interlineal trinitaria de Francisco Lacueva. Deje que el trinitario conteste. Así que el artículo, o realmente el sustantivo, si es mayúscula o minúscula, es arbitrario, es según el contexto del texto. Por eso hay traducciones de la Biblia como la pechita siriaca, del arameo al español, que es basada y es por las instituciones trinitarias, hecha por las instituciones trinitarias, y ponen en 2 Corintios, capítulo 4, verso 4, pone en mayúscula, el Dios de este siglo. Entonces la pregunta que le haríamos mediante la pechita siriaca, ¿es el diablo un Dios falso o verdadero porque tiene Dios con mayúscula? Es arbitrario. Algo que utilizan mucho los trinitarios es Isaías capítulo 9, verso 6, donde aparece Dios con mayúscula. En la Reina Valera y en la traducción del Nuevo Mundo. Pero es que en el hebreo no existe la mayúscula. Es algo que desconocen los trinitarios. La interlineal del hebreo español por Ricardo de Cerny, Pentateuco, primer tomo. Ricardo de Cerny, este pastor trinitarista, alega que en el hebreo no existe, en el prólogo de su primer tomo, no existe la mayúscula. Así que no es formal de utilizar esa pregunta de que si es un Dios falso o verdadero. Por ejemplo, cuando usted va a otras traducciones como la Biblia de Jerusalén, como usted va a otras traducciones, algunas versiones como la Dios habla hoy, ponen Éxodo 7:1 a Moisés con Dios con mayúscula. Entonces, ¿es Moisés un Dios verdadero o falso? Porque tenga la Dios con mayúscula. Y también se le aplica Elohim, según el palo hebreo y según el texto masorético. Entonces, volvemos a hacer la pregunta al trinitario. ¿Son los ángeles dioses falsos o verdaderos? La pregunta es incógnita. Porque los ángeles son falsos en el sentido porque es Dios, Jehová está por encima de ellos, porque es el Dios supremo. Y son verdaderos porque Dios fue el que los creó a ellos, en el Salmo 146, del 1 al 8. Pero también Jesús no es ni un Dios verdadero ni un Dios falso, porque la Biblia dice que Jesús fue creado. Y eso lo estuvimos analizando en textos posteriores o en videos donde aparece Proverbios 8:22, donde dice Kyrios etixen, me. O sea, Dios me creó. Y aquí ve el verbo etixen, creado. O sea, Cristo es un Dios falso en el sentido porque Dios está por encima de él. Juan 17:3 dice que es Dios verdadero. Pero no es un Dios falso porque Jesucristo cumple con el grupo de la asamblea de los dioses del Salmo 82:1. Hasta aquí un video refutando la pregunta si Jesús es un Dios verdadero o es un Dios falso. Un video más y un saludo para todos.